importante dos cosas, bueno, tres. La primera es hacer superposiciones, es lo más importante para facilitar las áreas, ya que con las áreas de las gráficas de los momentos es donde vamos a hallar pues la pendiente, la deformación, etcétera. Entonces necesitamos la simplicidad en esas áreas. Eso era como el segundo. Y lo tercero, no, solamente eran dos cosas. Entonces, vamos a hacer este ejercicio que es hiperestático. Lo que no hayan entendido me lo preguntan. Si voy muy rápido, me dicen, abren micrófonos y conversamos. Listo. Entonces, este es un ejercicio hiperestático. Lo primero que nos piden es hallar las reacciones en los apoyos, la pendiente en los apoyos, encontrar la deformación máxima y calcular la altura de la viga de concreto para que la deformación admisible sea inferior a L sobre 360. Entonces tenemos esta viga donde tenemos un empotramiento, que responde a tres reacciones que son RA, HA y en los momentos en A. Y un apoyo simple que corresponde a la reacción RB. Entonces tenemos cuatro incógnitas para tres ecuaciones de equilibrio global. Por ende, nos va a quedar como una ecuación en términos de otra. Y eso quiere decir que nos tocará resolverla como en el ejercicio, como en el ejercicio. Y tenemos cuatro cargas puntuales. Esta de 50 kilonewton, esta de 75 kilonewton, que se divide en dos, en 75 seno del ángulo y en 75 coseno del ángulo. Listo. Esta otra que es de 50 kilonewton y finalmente esta de acá, que sería esta puntual, que es 4 por 7, 24, 28. 28. ¿Listo? 280, perdón. Déjame la es que 28. 280. Listo. Y, espera un momentico. ¿Por qué me dejó la voz mojando yo por eso? Disculpen, qué pena. 280. Listo. Entonces vamos a empezar. El cálculo de las reacciones en los apoyos. ¿Qué es lo más importante aquí? Y es hacer la superposición. ¿Ustedes qué es la superposición? Dividir nuestra viga en todas las cargas posibles para generar áreas más fáciles en la gráfica de momentos. Listo. Entonces tenemos esta carga de 50 kilonewton, esta de 75, esta otra de 50 y finalmente la reacción RB y la última distribución. ¿Por qué entra RB? Porque RB también la tenemos en incógnita, ¿cierto? ¿Ves? Y es otra carga que va a estar dentro de nuestra vida. Entonces miren que siempre se conserva el empotramiento, el voladizo y la longitud. Listo, eso es lo principal. Siempre tienen que conservar empotramiento, voladizo y la longitud. Pues, o los apoyos que tengan y la longitud de la viga. Y tener muy en cuenta que si por ejemplo aquí tengo 50, aquí no puedo decir 70 y 50, porque si no estaría sumando dos veces a la viga esos 50. Finalmente, la sumatoria de todas estas superposiciones me tiene que dar la suma total de la viga, ¿cierto? Entonces aquí tenemos esta superposición. Saris, tengo una pregunta. Cuéntame. Supongamos que hubiese otro apoyo simple RC. Entonces también después de ese 4 seguiría un 5 con RC y luego ya la parte de la distribuida. Suponiendo que aquí hay un RC. Sí. Listo, entonces sería otro
otro donde solamente sea la carga RC. Ah, bueno. O sea, quedaría algo como así. Listo. Y el empotramiento. Y el empotramiento, exactamente. Aquí está el empotramiento, RC. Entonces ya no habrían 5 superposiciones, sino 6. Listo. Lo tienen que tratar de desglosar lo más que puedan. Pues para que sea más sencillo. Y ahorita van a ver en este ejercicio que se vuelve muy, muy fácil. Listo. Entonces, el profesor les tuvo que haber mandado estas tablas. Estas tablas que son las gráficas de los momentos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Esas gráficas están así, positivo y negativo, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que los momentos, voy a poner por aquí, los momentos se grafican con el positivo hacia abajo. ¿Listo? Entonces, ustedes de estas tablas pueden sacar todo lo que necesitan. Vamos a comenzar. Tenemos 50 kilonewton, es una carga puntual. Eso nos está diciendo que desde donde esté el apoyo hasta donde está mi carga es donde va a haber un área triangular. Véanla acá. Y me está diciendo que eso es menos PA. Como yo les estoy diciendo que la gráfica de momentos es positiva hacia abajo, es decir, que PA queda hacia arriba, ¿cierto? Y nos está diciendo que es menos P por A, es decir, menos 50 por la longitud. ¿Y quién es la longitud? 3. ¿Cierto? Entonces, finalmente, eso va a ser 150. Vamos para nuestro apoyo, para nuestra superposición 2. Lo mismo, es como si aquí estuviera mi puntual, ¿cierto? Entonces, ¿qué es? Desde el apoyo hasta donde yo tengo mi puntual. 75 seno del ángulo, que es 30, por la distancia. ¿Quién es esa distancia? 3 y 4, 7. Entonces, esto es 75 menos 75 seno de 30 por 7. Listo. Entonces eso nos da menos 262.5. En 3 tenemos otra vez 50. Miren que es muy fácil trabajar con áreas triangulares a con áreas que no conozcamos. Entonces lo mismo, menos P por A, P es 50 por A, que sería 3 y 3 son 6 y 4 son 10, 10 por 50 menos 500. La superposición 4, entonces tenemos ARB hacia el otro lado, ¿cierto? Eso me va a generar un momento positivo, véanlo en acá. Por ende, la gráfica va a ser positiva hacia abajo. P por A es 14 RB. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos quién es RB. Y 14, pues porque 4 más 4, 8, más 3, 12, 4 más 4, 8, más 3, 11, más 3, 14. Y finalmente tenemos ¿cómo se llama eso? Nuestra superposición 5. Listo, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que las superposiciones son unas parábolas, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos, ¿ven? Nuestras distribuidas. Entonces nosotros sabemos que en este pedacito, ¿cierto? Vamos a tener una parábola. Y en todo esto, en todo este resto, aquí estamos poniendo dos opciones. ¿Cuáles son? El momento, que yo no lo conozco, y mi superposición. Entonces el momento me está diciendo, vea, eso es una, ¿cómo se dice eso? Una función lineal hasta que se encuentra con la distribuida, que es una parábola. Ustedes podrían decir, ver, no, yo voy a hacer el momento aparte, aquí voy a poner el momento y aquí voy a poner la distribuida. Totalmente, ¿cómo se dice eso? Totalmente aceptable, pues, que ustedes digan, no, en una va a poner el momento y en otra la distribuida, sino que por efectos de que se acorten como los ejercicios y las ecuaciones, yo pongo el momento y la distribuida juntas. Es que ustedes aprendan a jugar como con eso. Por ejemplo, si ustedes pusieran 50 y 75 juntas, les quedaría una cosa como así, porque tienen dos diferentes alturas, ¿cierto? Entonces, sacarle a esta las áreas es más difícil. Pero finalmente, miren que yo aquí tengo un triángulo
un rectángulo y un pedacito de parábola o una enjunta, ¿cierto? Entonces, listo, ya tengo definidas mis superposiciones. Listo. ¿Qué es muy importante en las superposiciones? Hallar las deformaciones. Entonces, hallamos las deformaciones para cada una de nuestras superposiciones y finalmente podemos empezar a realizar nuestros ejercicios. Muchachos, ¿hay alguna duda con respecto a las superposiciones? Yo tengo una, ahí en ese paso 5, ¿por qué se contó el momento y en los otros no? Porque si yo cuento el momento en las otras, en los otros es como si estuviera en cada uno sumando un momento. Es decir, si yo, las superposiciones es en la suma, es la sumatoria de todas las vigas, ¿cierto? Entonces yo aquí estoy sumando todo lo que pasa en mis vigas. Finalmente, en el empotramiento estoy contando a RA y HA, ¿cierto? Pero aparece el momento. Lo mismo que aparece RB. Entonces, como es un empotramiento, es ahí donde nosotros podemos jugar con estas cosas y ver el apoyo simple. Entonces, si yo hubiera puesto el momento en todos mis superposiciones, estaría sumando 5 veces el momento, ¿cierto? Entonces ya no sería MA, sino que sería 5 veces MA, ¿cierto? Algo totalmente diferente a lo que es mi viga original. Por eso yo la sumo solamente en uno. Era lo que explicaba ahorita. Uno deliberadamente puede decir, venga, no, voy a tener otra más, que sea solamente el empotramiento, ve el momento. Y aquí solamente dejo la distribuida, ¿cierto? Pero por facilidad y para ahorrarnos como este espacio y porque finalmente, pues este espacio no, esta ecuación, y finalmente esta área yo la conozco y esta área también la puedo conocer, entonces no es necesario hacer solamente una donde sea una constante, ¿cierto? Ustedes lo pueden hacer, es como cada quien prefiera trabajar. ¿Por qué no? Y en este ejercicio, ¿por qué no? Porque ya tenemos 5 superposiciones. Hacer una 6 significa 6 ecuaciones más. Pues si no sé qué tan fácil sea uno trabajar con 6 ecuaciones sabiendo que tiene un montón de otras cosas que hacer. Finalmente, las superposiciones es una ayuda para el examen, pero no es parte del examen, ¿cierto? Finalmente sí se cuenta, pues porque obviamente les facilita sacar las áreas. A lo que me refiero es, si yo digo que son 6, 7, 8 superposiciones, no va a hacer la diferencia que yo tenga 1, 2, 3, 4. ¿Me hago entender? O sea, cada uno elige cuántas superposiciones quiera hacer. El momento se incluye aquí por facilidad, pero si la quieren separar no hay ningún problema. Eso sí, la sumatoria de mis 5 superposiciones, de mis 6, de mis 7, de mis 8 superposiciones, siempre me tienen que dar mi viga original. Listo. No sé si te queda claro ahí. Sí, gracias. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a el cálculo de reacciones. Entonces, sumatoria de momentos de fuerzas en X, positivos hacia la derecha, igual a 0. Aquí tenemos a HA y a menos 75 coseno de 30. Finalmente, HA va a ser igual a 64.95 kilonewton. Luego tenemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivos hacia arriba. Entonces tenemos todo lo que sea vertical, positivos hacia arriba, negativos hacia abajo. Entonces, RA menos estos 50, menos 75 seno de 30, menos estos 50, más RB, menos esta puntual que es 40%. ¿Listo? Finalmente, RA va a ser igual a 417.5 menos RB. ¿Por qué? Porque no conozco ninguna de las dos. Entonces estoy dejando una incógnita en términos de la otra. Y sumatoria de momentos en A. Entonces tenemos menos el momento en A, más 50 por 3, que es el brazo, más 75 seno de 30 por el brazo, que es 7, más 50 por el brazo, que es 10, menos RB por el brazo, que es 14, más 40 por 7, que es la puntual, por el brazo, que ¿quién sería? 4 y 4, 8, 14
más la mitad de esta longitud, es decir, 4.5. Listo. Y finalmente, MA va a ser igual a 11.625 sobre 2 menos 14 RB. Importante que queden en términos de la misma incógnita, pues para que no se vayan a enredar después. Y ahí tenemos nuestra ecuación 1 y 2. Ecuaciones, pues no creo que tengan dudas aquí, igual si las tienen me preguntan. Entonces, yo tengo mis superposiciones y necesito saber cuánto es 14 RB, ¿cierto? Entonces vamos a hallar esa deformación, la deformación que hay entre B y A. No los tengo señalados. Esto es A, esto es B y esto es C. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hallar? La deformación que hay entre B y A. Entonces, por aquí está B, por aquí está A, por aquí está B, por aquí está A, por aquí está B, por aquí está A, por aquí está B, por aquí está A. Listo. Entonces vamos a comenzar. Las deformaciones, yo creo que se los había dicho la vez pasada, son áreas por distancias, ¿cierto? Y las pendientes son solamente áreas. ¿Áreas de quién? De los momentos. Voy a poner aquí área de los momentos. Listo. Entonces, el área de BA1, bueno, la deformación entre B y A, o sea, esta deformación que se efectúa entre B y A en la viga original, es la sumatoria de todas mis deformaciones de mis superposiciones, entre B y entre A. Entonces, deformación entre B a 1 es igual a 1/2 de la base que es 3 por la altura que es 150 más, multiplicado la distancia. Entonces, ¿quién es esa distancia? 2 más 11, ¿cierto? O sea, 1/3 de la base. Esperen, yo miro. Estamos parados en B. 11 del triángulo. Estamos por aquí, 2/3. Esto acá sería 2 más 11, que es todo esto. Listo. Como para que lo vean gráficamente. Finalmente, eso es igual a menos 2.925. Luego van 2, también es un triángulo rectángulo, entonces 1/2 de la base que es 7 por la altura que es menos 232.5 por 2/3 de la base que es 7 más 7. O sea, 2/3 de la base más 7 que hay hasta este apoyo. Eso es igual a menos 10.718.75. La deformación entre B en 3, entonces es igual a 1/2 de la base que es 10 por la altura que es menos 500 por 2/3 de la base que es 10 más 4. Eso es igual a menos 8.000 tercios. La deformación de B a 4, es decir, de nuestra superposición 4, es igual a 1/2 de la base que es 14 por la altura que es 14 RB por el brazo que es 2/3 de 14. Entonces es igual a 2.744 tercios de RB. Listo. Y la deformación 5. Entonces, ¿qué es la deformación 5? Este triángulo más este rectángulo más este pedacito de acá. ¿Cierto? Entonces vamos a empezar. 14, que sería toda mi base. Esperen. 14, 1/2 es el triángulo. O sea, de aquí a acá hay 14. Listo, entonces voy a rayar para que lo visualicen. Listo. Entonces, 14 por la altura, que sería menos 980. Es esta altura de acá. ¿Cierto? Por el brazo, que sería 14 medios. Más 1/2, que es el triángulo, por la altura, que es 14 menos 3.920, por 2/3 del brazo, que sería 14. Eso finalmente es igual a 1.056.110 tercios. Finalmente, entonces vamos a despejar quién es esa deformación. Entonces,
nuestra deformación va a ser igual a la sumatoria de todos estos. Entonces, menos 2.925, menos 10.718.75, menos 80.000 tercios, más 2.744 RB tercios, menos 1.056.440 tercios. Finalmente, ¿quién es RB? RB va a ser igual a 429.07 kilonewton. Listo. Y ahí ya tenemos a RB. Logramos despejar RB a partir de la primera como análisis de la deformación, que es entre B y entre A. Entonces reemplazamos RB en nuestra ecuación 1, que nuestra ecuación 1, nuestra ecuación 1 era 417.5 menos RB. Listo, entonces RB en 1 es igual a menos 11.57 kilonewton y RA en B, perdón, y RB en 2 también sería reemplazar ese RB en la función del momentos en A que hallamos en las ecuaciones de equilibrio global. Entonces MA va a ser igual a menos 194.48 kilonewton. Entonces ahí terminamos la reacción. ¿Alguna pregunta sobre las reacciones, muchachos? Bueno, supongo que no. Entonces, vamos a seguir al punto número 2, que es la pendiente en los apoyos. Listo. ¿Cuántos apoyos tenemos aquí? 2. Que es súper importante identificar que en uno de nuestros apoyos la pendiente es 0. Por ende, solamente tendríamos que hallar la pendiente de nuestro apoyo simple. Entonces, cuando teta, pues la pendiente se hace 0 cuando x es igual a 0. Entonces esa es mi pendiente en A. Listo. Ahora vamos a hallar nuestra pendiente en B. Listo. La ecuación es pendiente entre AB es igual a la pendiente en A menos la pendiente en B. ¿Cierto? Entonces ya sabemos que esto es 0. Pero finalmente vamos a tener que hallar esta pendiente en B. Pero tenemos que hallar primero todas las pendientes entre A y B. ¿De quiénes? De 1, de 2, de 3, de 4 y de 5. Entonces, pendiente de AB1, 1/2 de la base por la altura. Es decir, menos 225. De AB2, 1/2 de la base por la altura, es decir, menos 918.75. De 3, 1/2 de la base por la altura es igual a 2500. De 4, 1/2 de la base que era 14 RB por la altura que era de la altura que era 14 RB por la base que era 14. Como ya sabemos quién es RB, simplemente es reemplazar, entonces 42.048.86. Y 1/2 de la base, que es menos 4.900 por la altura, que es menos 980. Ah, bueno, aquí lo saqué en forma de trapecio, para que lo identifiquen, todo el trapecio. Entonces es 1/2 del lado mayor menos el lado menor por la altura, que sería 14. Listo. Es igual a menos 41.160. Ahí tenemos todas nuestras áreas, es decir, todas nuestras pendientes entre A y B. Por eso es que las superposiciones son tan buenas, porque finalmente te están resumiendo un montón las áreas. Finalmente, entonces, teta de B va a ser igual a teta de AB. Eso es igual a teta de B menos teta de A. Teta de A ya sabemos que es 0. Entonces, finalmente, teta de B va a ser igual a, menos 2.751.89. ¿Alguna duda sobre las pendientes? Listo. Entonces, ahora sí, vamos para la deformación máxima. Listo. Entonces, la deformación máxima dice
Yo no sé en qué punto, esperen, yo lo amplío para que lo vean. Listo. Yo sé que mi deformación máxima se está presentando en... No, yo sé que la deformación de la viga se presenta en 2 puntos. En mi voladizo, que yo no sé esa deformación cuál va a ser, una deformación en el voladizo, y por aquí, ¿cierto? En una distancia X que yo no sé, donde mi tangente a la deformación se me hace cero, ¿cierto? En ese punto que yo no sé, ahí se presenta otra de mis deformaciones. Ese punto lo vamos a llamar D, ¿cierto? Es en un punto X, yo no sé en dónde, no puedo decir que en 7, yo no puedo decir que en 7.5, porque no sabemos, es en un X, donde mi tangente se me hace cero, ¿cierto? Ahí va a estar una de mis deformaciones. Entonces, yo tengo que hallar una deformación con respecto a este punto, es decir, con respecto a B. Entonces dice, la deformación que hay entre D, no me acuerdo si es entre D, B o de A, entre D y A, ¿cierto? Entonces, me paro en A, trazo tangente, me paro en D, trazo tangente y miro hacia allá. Y esta es mi deformación entre D y A. Listo, si le identifican ahí. ¿Qué pasa? Que yo voy a tener que hacer esto para todas mis superposiciones para poder saber cuál es esa deformación entre D y A. Entonces, entre D, A y 1, entonces es la deformación, trazo tangente en D, trazo tangente en A, y es la deformación, me paro en A, miro a D, y es la deformación que hay en este pedacito. Entonces yo lo rayo de otro color. Sería este pedacito de acá. Listo, es de rojito. ¿Qué hay entre mis dos tangentes que estoy trazando en esos puntos, en los apoyos, por así decirlo? Entonces, un medio de la base que es 3, porque estamos hablando del triángulo, por la altura que es menos 150. Teta de A, entonces es un medio de la base por altura, por, eso es igual a menos 3.675 puntos B dividido 4. Listo. ¿Qué pasa? Nos vamos a encontrar aquí con nuestra 3. Como yo estoy diciendo que mi D está por aquí, ¿cierto? A una distancia que yo no sé, entonces finalmente va a estar por aquí de mi área. Por ende, lo que yo voy a hacer es una semejanza de triángulos para yo saber quién es esta altura Y, ¿cierto? Y poder saber cuál es el área de ese pedacito. Entonces, menos 500, que es la altura del triángulo original, sobre la base del original, es igual a Y, que es este pedacito, pues esta nueva altura que vamos a hallar, de 10 menos X. Porque yo sé que hasta acá es X, yo sé que completo es 10, ¿cierto? Entonces, ese pedacito que a mí me queda faltando es 10 menos X. Finalmente, despejo Y, que es la altura, y eso es igual a menos 500 más 50X. Entonces, Z de AD va a ser igual a un medio de menos 500 más esa altura nueva, que es menos 500 más 50X, por la base, que sería X, ¿cierto? Eso es igual a 25X al cuadrado menos 500X. Lo mismo pasa en 4. Yo estoy diciendo que estoy parada por aquí en un D que no conozco, me está cortando mi área de momento, por ende tengo que hallar una nueva altura para yo poder saber quién es esta área. Listo, que sería esta de acá, que sería esta de acá. Entonces, lo mismo, una semejanza de triángulos, 14RB, pues ya sabemos que quién es RB, lo podemos reemplazar finalmente, eso es 6006.9 sobre 14 es igual a Y
sobre 14 menos x, despejamos y, y eso es igual a 6006.98 menos 429.07x. Y esa es nuestra altura. Entonces, 1/2, aquí está, se puede hacer como un triángulo o como un trapecio. Aquí se lo voy a mostrar como un trapecio. El área de un trapecio, voy a hacerlo por acá, el área de un trapecio, ¿cierto? Es igual a 1/2 de la base mayor más la base menor y todo eso por la altura. ¿Listo? Entonces, 1/2 de mi base mayor, es decir, de mi altura total, 6006.98, más de mi altura menor, que es 6006.98 menos 429.07x, que fue la que acabamos de hallar, por la altura, ¿cierto? ¿Quién sería? Es decir, por x, menos 214.54x al cuadrado. Y en 5 pasa exactamente lo mismo. Yo tengo un trapecio, pero me están cortando por aquí. Yo no sé cuánto es, hago una semejanza de triángulos, lleva a ser igual a menos 4.900 más 280x, y finalmente hago lo mismo. El área de un trapecio, 1/2 de la altura total, que era menos 4.900, más la base menor, que es 4.900 más 280x, todo eso por la altura, que yo no la conozco, y finalmente eso es igual a menos 4.900x más 140x al cuadrado. Finalmente, entonces yo qué sé, que eso me dio menos 40.54x más 30.349x sobre 50 menos 4.575 sobre 4. ¿Qué pasa? Para yo poder hallar mi deformación, ¿cierto? Que era lo que les estaba planteando al principio, para yo poder hallar estos pedacitos, que yo no sé cuántos serían, ¿cierto? Tengo que saber en dónde está posicionado SD, ¿cierto? SD, ¿de dónde sale? De esto que acabamos de hallar. De hallar todas esas fórmulas dependientes que finalmente, al relacionarlas, vamos a tener, o sea, al sumar menos 225 más menos 3.675 cuartos, más 25x al cuadrado menos 500x, más esta y más esta, nos va a dar esta ecuación. Finalmente, de aquí vamos a despejar. Esto es un x al cuadrado, nos va a dar dos tipos de x, x1 y x2, ¿cierto? ¿Qué vamos a analizar nosotros y cuál vamos a tomar? La que sea coherente. Entonces vean, x2 por ejemplo da 2.32. Obviamente, yo sé que aquí al inicio no va a estar mi deformación máxima que se me está presentando. Porque, por ejemplo, aquí a 75 yo ya he recorrido como 7, 8 o 9, no me acuerdo. Entonces nos dan el otro x que es 9.92. Y dentro de todo lo que yo he analizado, digo, venga, sí, este sí da. Es lo mismo si apareciera otro y dijera que es como, no sé, 16.5. Pues 16.5 ya está como muy al final y es la deformación en el voladizo, pero finalmente no es en este punto de que yo estoy allá. Entonces eso es como además de lógica y de comprender que estamos evaluando. Entonces, finalmente ese x1 va a ser 9.92. ¿Listo? Ahora sí, hallemos nuestras deformaciones máximas para cada uno de nuestras superposiciones. Entonces, de A, la deformación entre D y A, D1 va a ser igual a menos 225, que ya sabemos que daba el área, por x menos 1, eso es igual a menos 2007. ¿Quién es x? Ya les dije quién es x, 9.92, que lo acabamos de hallar. ¿Cierto? Deformación en 2, entonces sabemos que es menos 918. Por el brazo, que ¿quién sería el brazo? X menos 1/3 de 7. ¿Quién es X? 9.92. Finalmente eso es igual a menos 6.125. De A3, entonces es el área por el brazo. Entonces el área, ¿quién es? X por X medios menos 500 más 50X. Entonces eso sería X al cuadrado dividido 2 por menos 500 más 50X. Más 1/2 de X menos 50X. Y todo eso por el brazo. ¿Y quién es el brazo? 2/3 de X. Finalmente, reemplazo todas las X por 9.92
y eso es igual a menos 16.466.67. De A4, lo mismo, como son un montón de trapecios, entonces la base mayor más la base menor, todo eso dividido 2 por la altura. Entonces, x al cuadrado, 2 sobre 2, por 6006.98 menos 429.07x, más un medio de x de 429.07x, por el brazo que sería 2/3 de x. Finalmente, x lo reemplazo por todos los 9.92 y eso es igual a 225.753.56. Y la deformación en 5, entonces finalmente es igual a x al cuadrado sobre 2 por menos 4.900 más 280x más un medio de x por menos 280x por 2/3 de x. Eso es igual a menos 195.540.08. Finalmente, ¿quién es mi deformación en A? Entre D y A es igual a 5.614.81 sobre EI. Muy importante que en las deformaciones máximas o totales no se les vaya a olvidar este EI. ¿Listo? 5.614. Es decir, esto que yo les presenté aquí, esta deformación de A, esto es 6.114. No me acuerdo cuánto di. Sobre EI. ¿Cierto? Ese resultado que vimos allá. Finalmente tenemos esta deformación, pero no sabemos si esta deformación en el voladizo es mayor. Tenemos que comparar esta y esta. Y seguramente en el parcial les digan, ay, haya la deformación que hay en el voladizo, pero también haya la deformación que hay entre A y B, ¿cierto? Entonces ahí es donde los ponen a comparar. Listo. Entonces ahora, entre B y C, entonces, esto no es entre B y C, esto es entre A y C. Listo, o sea, entre esto y mi empotramiento, para poder que se me dé toda mi deformación. Entonces, un medio de la base por la altura por 2/3 de la base más todo el brazo, ¿cierto? O sea, más todo eso. Entonces, igual a menos 4.500. Lo mismo, entre C y A. Entonces, un medio de la base que es 7 por la altura que es menos 262.5 por 2/3 de la base que es 7, esto es 7, más 14. En 3, entonces es un medio de mi base por la altura que es menos 500 por 2/3 de la base que es 10 más la otra distancia que sería 11, pues hasta el voladito. Un medio de la base que es 14 por la altura que es 6.006.98 por 2/3 de la base más 7. Eso es igual a 686.798.05. Y finalmente la deformación entre C y A de 5, entonces menos 980 por la base que es 14, por el brazo que es 14 medios más 7, ¿cierto? Más un medio, entonces ahí estoy sumando esta partecita, este rectángulo. Es esta de acá. Más un medio de la altura que es 3.920 por la base que es 14 por 2/3 de la base más lo que me falta. Es decir, este triangulito. Y aquí amarillo. Más la enjunta. Y ustedes me van a decir, ahí, ¿de dónde sacamos el área de la enjunta? El profesor también les mandó otras tablas donde habla de áreas. Entonces, finalmente es esto aquí. Entonces, 1/3 de la base por la altura por la distancia. ¿Y quién es la distancia? 3/4 de la base. Es decir, 3/4 de 7. Finalmente, esa deformación en el voladizo va a ser igual a 31.290.28 sobre el. Entonces, ¿qué pasa ahí? Nosotros tenemos 31.290 en el voladizo y tenemos
5.614. Entonces, finalmente va a ser mucho más grande, 31.290. ¿Por qué lo veo sin el signo? Porque cuando estoy comparando deformaciones, sean positivas o pues estén con las fibras en el momento estiradas hacia arriba, es decir, en un momento positivo, o estén estiradas hacia abajo, finalmente es la deformación total. Por eso no me fijo tanto en el signo, sino en el número. Sino en el número. Por eso cogemos entonces la deformación máxima en el voladizo. ¿Listo? Muchachos, ¿hay alguna duda hasta este momento? ¿En dónde se sienten perdidos? ¿Dónde quiere que haga de pronto énfasis? Sara, ¿me recuerdas porfa lo de la enjunta? Listo, la enjunta. Eso es ¿cómo se llama? Una ecuación que aparece en las gráficas que el profesor les dio, ¿cierto? La enjunta es cuando tenemos esto. Ah, ya, sí. Listo, o sea, este pedacito final que tenemos aquí. Y eso es una fórmula, es 1/3 de la base por la altura. ¿Cierto? Esta es como el área de una enjunta. Y eso aparece en las tablas. Y ahí mismo les dicen cuáles son los centroides. Entonces, en este caso es 3/4 de la base. Finalmente, entonces vamos con la altura de la viga. Entonces, este es como el punto final que el profesor les pide. Entonces, nosotros sabemos que la altura de una viga es 1.5 veces su base, ¿cierto? Y sabemos que la inercia de una viga rectangular, supongamos, es base por altura al cubo sobre 12, ¿cierto? Entonces, finalmente eso es base por 1.5 de la base elevado a la 3 sobre 12. Finalmente eso es 27 sobre 96 por la base a la 4. Listo, entonces esta sería nuestra inercia. Por eso es súper importante que siempre las deformaciones las dejen en términos de E y I. No se les puede olvidar. Entonces, ¿quién es el módulo de elasticidad? Pues el módulo de elasticidad sería 3.900 por la raíz de 21 megapascales. Listo. Entonces, yo tengo que es 31.920 mi deformación máxima sobre EI. Y tiene que ser menor a la deformación admisible, que es L sobre 360. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros ahí? Despejar nuestra inercia. Entonces, nosotros, porque ya tenemos aquí, entonces nosotros vamos y despejamos nuestra inercia. Tenemos 31.920 por 360 sobre E, pues el módulo de elasticidad, por la longitud menor o igual que la inercia. Finalmente, la inercia que sabíamos que era 27 por la base a la 4 sobre 96 tiene que ser mayor a 31.920 por 320, todo eso sobre 3.900 por la raíz de 21, es decir, el módulo de elasticidad, por la longitud que era 21, ¿cierto? Finalmente vamos a despejar la base, pues que es nuestra incógnita, y vamos a tener que la base es mayor a 0.557 metros, ¿cierto? ¿Qué pasa? Esto se expresa en términos de 5, pues yo no sé eso cómo se dice, productos de 5, términos de 5, es decir, se aproxima este a 55 y en caso tal de que fuera, no sé, por aquí 58, entonces se aproxima a 60, ¿cierto? Y la base de la altura, entonces sería 1.5 veces esa base, es decir, 85 centímetros, 1.5 por 55. Y ahí ya estarían hallando quién sería pues la altura de la viga y en términos pues de la inercia que acabaron de hallar, ¿ven? De la deformación máxima que acabaron de hallar. Por ejemplo, 1.5 por 55 es 82.5, ¿cierto? Como se expresa en términos de 5, entonces la altura es 85 centímetros. Eso es como un margen de error, pues, pero siempre se ha expresado así. Y ya. Eso es como todo lo que compone el parcial.
¿En qué se tienen que enfocar? Vuelvo y les digo, en que desglosen las superposiciones lo mejor que puedan. ¿Para qué? Para que cuando ustedes estén en estas áreas, sean áreas muy fáciles que ustedes conozcan y manejen. Es decir, un medio de la base por la altura, que es la del triángulo que todos conocemos. Cuando es el momento y nosotros en el parcial les aparece así y ustedes no saben cuál es el de la junta, no se acuerdan por cualquier motivo, entonces divídanla. Ustedes saben que la del momento es una constante y una constante es base por altura. Y finalmente, esto sí les va a quedar aquí como una parábola, pero pues no creo que les toque algo muy horrible, aunque no sé. Con el parcial de análisis 1 dije no les va a tocar algo muy horrible, son solamente 3 puntos y les puso 4. Entonces, es como todo lo que conlleva el parcial, que las áreas de los momentos, de la gráfica de los momentos, es lo que nos va a decir, pues, cómo hallar la deformación y cómo hallar las pendientes. Entre más fácil sean estas áreas, más fácil van a poder ustedes resolver el parcial. Otra cosa tienen que tener en cuenta. Nada, pues que por medio de las deformaciones hayan las incógnitas, pues que tengan como más próximas. En este caso, las incógnitas de las reacciones. Que el empotramiento tiene una pendiente cero y una deformación cero. Que en el voladizo siempre va a haber una deformación. No se sabe si la mayor, pero siempre va a haber una deformación. Y otra cosa. O sea, que yo tengo mis deformaciones en términos de X, ¿cierto? Pero yo necesito saber quién es ese X. Entonces voy y hallo las áreas, ¿cierto? Las pendientes. Así despejo ese X y pues llego a esto. Es lo mismo que yo les he dicho siempre, como que por qué hago primero una cosa y luego la otra. Porque si primero hago las deformaciones, todo me va a quedar en términos de X y luego me toca hacer esto y luego volver a reemplazar. Entonces, para evitarme eso, primero hallo la X, donde va a estar esa deformación, y después hallo la deformación. Y ya. No sé si tienen alguna duda puntual, si necesitan que les resuelva algo. Y si no, pues ustedes saben que yo estoy pendiente. No estoy siendo muy constante en contestarles porque el trabajo me quita mucho tiempo. Pero lo que necesiten, cuenten conmigo. No sé para cuándo tienen este parcial. ¿O no les ha dicho el profesor? Ah, mentiras, apenas esta semana les mandó el correo, ¿no? Sí, dijo que era creo que es para el otro sábado. Ah, bueno. Entonces hay que estar como pendiente de esas cosas. Yo estoy pendiente, hagan el taller que es la manera más fácil de estudiar y cualquier duda me cuentan. Igual la otra semana tendríamos taller otra vez para reforzar un poquito. Listo, gracias, Aris. Con mucho gusto muchachos, que estén muy bien, que descansen.